¿Dónde entra la voluntad de Dios en su vida? O sea, ¿le pide su dirección, su guía y provisión? ¿O se despierta en la mañana y decide cómo vivirá el día? ¿O no lo piensa mucho? Es una de esas personas que sigue la misma rutina todos los días. Siempre y cuando tenga lo que quiere, lo que cree que necesita, no piensa mucho en Dios. Cuando pienso en eso y pienso en cómo actúa la gente, sin Dios en su vida, recuerdo cuando llegué a la primera iglesia bautista, vine como pastor asociado, y había 60 diáconos y 7 hombres encargados de todo. Y ya que yo no tenía autoridad, no representaba un peligro para nadie. Me dejaban sentar en sus reuniones. Entonces estaba sentado en una reunión, nunca lo olvidaré, y cayeron en una breve discusión, un desacuerdo, no lo resolvían, no podían decidirse en algo, lo que se llevó quizás unos 45 minutos y pensé, no vamos a avanzar en nada. Entonces dije, ¿por qué no le preguntamos a Dios cuál es su voluntad en esto? Nunca olvidaré la reacción. El hombre sentado a mi derecha era abogado y dijo, deja a Dios fuera de esto es un asunto de negocios. Bueno, cuando dijo eso, mi respuesta fue, ¿cómo podemos dejar a Dios fuera de los asuntos de Dios? Porque su voluntad es que vivamos de cierta forma, su voluntad afecta todo lo que hacemos y decimos. La voluntad de Dios es nuestra guía. La voluntad de Dios es el principio mediante el cual todos debemos vivir a diario, sea quien sea. Pero si nunca le pide a Dios dirección en su vida, lo que dice con su conducta, su actitud es, puedo hacerlo sin Dios. No necesito su dirección, no necesito su ayuda, puedo lograrlo sin Él. Al vivir a diario sin consultar con Dios, Señor, ¿cuál es tu voluntad? ¿Qué te complace? ¿Qué te honra? Si vivo a diario sin preguntar eso, estoy diciendo que no necesito a Dios. O quizás usted diga, nunca diría que no necesito a Dios. ¿Y qué de su conducta? ¿Qué de sus hábitos? ¿Se comporta como si no lo necesita o como si lo necesita? Si cree que Dios tiene una voluntad soberana para su vida, y la tiene, si cree lo que dice la Biblia acerca de Dios y de nuestra relación con Él, ¿cómo pasa día tras día sin preguntarle, Señor, ¿qué quieres que haga con respecto a esto? ¿Qué quieres que haga respecto a esta compra, respecto a esta relación, respecto a mi actitud, a mis gastos, al manejo de mi dinero, a mi trato con la gente? O sea, si pasamos el día sin pedirle guía y dirección a Dios, decimos con eso, puedo encargarme. ¡Qué insensatez! ¡Qué insensato pensar que podemos manejar la vida sin Dios en la sociedad en la cual vivimos! Y algo interesante que deseo leer en la Sagrada Escritura, aquí va Jesucristo, rumbo a la cruz en Lucas capítulo 22, si desea acompañarme para leerlo. Su ministerio se acercaba a su fin terrenal. Él sabía la voluntad del Padre, había estado orando por eso, lo sabía desde hacía tiempo. Pasó unos 30 años de carpintero más o menos, y ahora había sido evangelista enseñando la palabra de Dios. Y dice el versículo 39 del capítulo 22, y saliendo se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Ahí iba, era su lugar de oración. Ahora, ¿qué estaba haciendo? Porque la cruz estaba a un paso al día siguiente. Cuando llegó a aquel lugar les dijo, orad que no entréis en tentación.
Y él se apartó de ellos a distancia, como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró: escuche la oración del Hijo de Dios. Padre, si quieres, pasa de mí esta copa. O sea, ¿hay alguna otra manera de que compremos la redención de toda la humanidad y eludir la cruz? Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Jesucristo, que era el Hijo de Dios, le preguntaba al Padre: ¿hay alguna otra vía salvo la cruz? Y desde luego que no la había. Ahora, ¿qué queremos decir con la voluntad de Dios? Si alguien le preguntara, ¿vive en la voluntad de Dios?, ¿cómo contestaría eso? No podría contestarlo sin saber lo que es. Así que escuche, la voluntad de Dios es lo que Dios aprueba y determina llevar a cabo y concierne a las decisiones de Dios de qué hacer y qué no hacer. Piense en eso. Lo que Dios aprueba y determina llevar a cabo y concierne a las decisiones de Dios de qué hacer y qué no hacer. ¿Cuándo fue la última vez que dijo: Señor, ¿qué quieres que haga en cuanto a esto? Señor, ¿qué de mi relación con ella o con él? ¿Qué en cuanto a mi empleo? ¿En qué universidad quieres que estudien mis hijos? Señor, ¿qué de mi relación con este hombre o con esta mujer? Señor, ¿dónde quieres que viva? Señor, ¿cambio de empleo? ¿Cuándo fue la última vez que se abrió al Dios Santo, quien lo sabe todo y quiere lo mejor para usted? ¿Cuándo fue la última vez que le abrió su corazón y le dijo: Señor, muéstrame tu voluntad? ¿Qué es lo que quieres que haga? Mucha gente cree que no necesita la voluntad de Dios. Están viviendo conforme a cómo quieren vivir, pero son desdichados. Muchas personas son infelices y no se vuelven a Dios porque creen ser tan listas que lo resolverán. ¿Por qué tenemos tanto alcoholismo, tanta droga y sexo y todo lo demás? La gente busca algo que satisfaga ese sentimiento interno que tienen, buscan algo que les haga felices, buscan algo o a alguien que les complete, cuando solo Dios puede hacer eso. Dios no nos creó, no nos equipó para vivir felices, pacífica y eternamente sin Él. No nos creó así. Nos creó para depender de Dios Todopoderoso. Y allí estaba el Señor Jesucristo diciendo: ¿hay alguna otra manera? Reconociendo su dependencia del Padre. Y en su vida personal, ¿con qué frecuencia le pregunta sobre decisiones por tomar? Siempre habrá decisiones, o le preguntamos o no a Dios. Vayamos por un momento a 2 de Pedro 3, 2 de Pedro capítulo 3. Este es un versículo bíblico muy interesante. 2 de Pedro 3:17. Escuche lo que dice: así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que, arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. O sea, cualquiera puede tropezar y caer. Dios quiere que lo miremos a Él, que dependamos de Él, confiemos en Él. Entonces, cada día al despertar, deberíamos pedir al Señor que nos dé dirección para nuestra vida ese día. No sabe a quién conocerá, no sabe si llegará o no a su trabajo, no sabe si su esposo o esposa estará en casa o cuando llegue, o en qué desastre están sus hijos en la universidad. Es decir, vive en comunión con Dios, busca su voluntad, su propósito, su plan para su vida, o vive y ya. Y clama a Dios cuando siente que en verdad lo necesita, cuando algo escapa de sus manos para manejarlo. Dios tiene la mejor voluntad para cada uno de nosotros. Tiene el mejor plan. No lo mantiene secreto. No hay que hacer esto y aquello para descubrir lo que Dios quiere que hagamos. Hay que preguntarle y estar dispuestos a hacer lo que Él diga. Pero la mayoría de la gente nunca se detiene a considerar: ¿debería comprar eso? ¿Debería casarme con él o con ella? Y toman decisiones por su cuenta sin Dios. Cuando Jesús, el Hijo de Dios, en esos momentos críticos de su vida, tomó un momento
para asegurarse. ¿Hay alguna otra forma? Claro, el Padre dijo, es la senda de la cruz. Entonces diría que vive por la voluntad de Dios o ha decidido que puede manejarlo por su cuenta. Ahora bien, recuerde esto. Por ser omnisciente, Dios tiene un plan y una voluntad para nuestra vida. Tiene el mejor plan y tiene una voluntad que nos cuadra a la perfección. Nuestros talentos, facultades, destrezas, todo encaja con lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Usted dirá, pero no soy tan talentoso como otros. Eso lo entiendo. Por ejemplo, si alguien me pone en su equipo de pelota, quizás pierdan. O si estuviera en un taller mecánico, quizás no sabría qué hacer. Para muchas cosas no soy apto. Para muchas cosas no estoy preparado. Pero usted está preparado para algo. O sea, Dios no lo excluyó a usted. Quizás sienta, ¿para qué cuenta mi vida? Su vida cuenta porque recuerde, Cristo al morir lo tenía en mente a usted. Nos tenía en mente a todos sin excepción. Tenía el mundo entero en mente. Quizás diga, esto fue hace 2000 años. ¿Por qué dice que debemos orar y hablar con Él ahora? Hablar con Él a diario, escucharlo, pedirle guía, porque Dios está escuchando en el cielo. Quiere escucharnos. No hay ni un solo aspecto de nuestra vida que debamos borrar de nuestra relación con Dios. Lo necesita en todo, en su matrimonio, con sus hijos, con su empleo, con todo lo mecánico que acontece en la vida. Todos lo necesitamos. Y pasar día a día sin leer su palabra, sin pedirle dirección y guía en nuestra vida, es decir, no lo necesito. O claro que sí. ¿Cuándo se pone de rodillas y habla con Él? ¿Cuándo le rogó a Dios que le diera sabiduría y dirección? ¿Cuándo tuvo que tomar una decisión importante y dijo, Señor, no tomaré esta decisión hasta que me muestres qué hacer? ¿O solo procedió a hacerlo sin Dios? Dios Santo quiere lo mejor para nosotros. En ningún lugar de la Biblia dice que Dios no quiera lo mejor para nosotros. Pero ¿se lo pedimos? ¿Buscamos su dirección? O sea, su voluntad, ¿o estamos pidiéndole algo más? Ahora Dios no nos juzga comparándonos con otros. Dios tiene un plan para su vida. No es el mismo plan que el de otros. Es diferente. Quizás diga, si tuviera otra oportunidad haría esto y aquello. Dios no comete errores. Usted no será como alguien más. Querrá ser como Dios planeó que fuera. Porque la única paz genuina, real, gozo, agrado y un sentido de integridad y satisfacción es una relación personal con Cristo. La voluntad de Dios, o sea, ¿qué quiere Él para nosotros? ¿Qué nos ha dado? Nos ha provisto lo mejor. Algunos han dicho desde temprana edad, otros más adelante dicen, ¿dónde comienza la voluntad de Dios? Comenzó en el principio, y Dios no planea lo mismo para todos nosotros. Pero no importa quiénes seamos, ni dónde estemos en la vida, buscar la voluntad de Dios, su mente, su propósito, su plan. ¿Cuál es el siguiente paso que quiere Dios en nuestra vida? ¿Tiene hijos, tiene nietos? ¿Cuándo fue la última vez que les habló de este tema? Mucha atención desde muy temprana edad en la vida de ese niño. Usted debe presentarles esta verdad, que Dios tiene una voluntad y un plan para su vida. Recuerdo que desde que nacieron mis hijos me postraba junto a la cama cada noche estando en casa y elevaba esta oración. Muéstrale a Andy y a Becky tu voluntad para su vida. Les decía eso una y otra vez. Pídale a Dios que le muestre la voluntad para su vida. Pídale a Dios que le muestre su voluntad para su vida. Crecieron creyendo eso. Vea lo que está pasando en las universidades. Vea lo que sucede. Toda la borrachera y sexo, todo el desastre. ¿Sabe lo que buscan? Buscan algo que los satisfaga. Abuelo, abuela, abuelo, mamá, papá, tienen la responsabilidad de presentarle a sus hijos a Cristo. No solo eso, usted debe ser parte de sus vidas, interfiere en sus vidas, dé su opinión en sus vidas. Recuérdeles que sin Jesucristo no pueden triunfar en lo que Dios les llamó a hacer. Quizás ganen mucho dinero, tal vez hagan muchas cosas,
Puede que el mundo piense que son geniales. Pienso en toda la gente que no puede ni contar su dinero. Pero les aseguro esto, son infelices. Sin Dios no se puede ganar suficiente dinero. Mire, cuando se vive en pecado no se puede hacer más nada hasta que no se confronte el problema del pecado. Y por eso hay tanto de todo lo otro que hemos mencionado. Dios le ama. Dios tiene una voluntad y un plan para su vida. Usted dirá, tengo 50 años y acabo de ser salvo. ¿Cuál es la voluntad de Dios para mí? Él le toma donde está y mire, ¿sabe cómo vencer su pasado? Borrará todos los errores, ¿no? Pero lo que hará es facultarle para que pueda vencerlos, ayudarle a tener una perspectiva distinta de la vida, permitirle tener una relación con Cristo que le sorprenderá. Todo el mundo comete errores, todos pecamos, todos hemos caído a veces por algo. Dios quiere lo mejor para nosotros, mire, hasta nuestro último día. ¿No es interesante lo que Dios tiene que hacer a veces para hacernos pensar? Y pensar con sabiduría, con sobriedad, y hacer las preguntas indicadas, Señor, ¿cuál es tu voluntad para mi vida? ¿Con qué frecuencia ora por sus hijos y nietos, Señor? Muéstrale tu voluntad para su vida. Muéstrale tu voluntad. No dejes que se case con alguien equivocado, sino con el indicado. Y a veces los abuelos y los padres tienen que intermediar en sus vidas. Usted dirá, ¿sabe qué? Son grandes ya para tomar sus propias decisiones, quizás tengan la edad, pero no la madurez suficiente. Mire, sin Dios no se madura, no importa cuántos años tenga y no tiene la suficiente madurez para tomar decisiones sabias en el matrimonio, el dinero, el sexo y todo lo demás sin Dios. Es evidente, ve a su alrededor, vea lo que ocurre. Tenemos una sociedad que está en caos porque creemos que podemos prescindir de Dios. Y a veces al mencionar a Dios, ¿qué sucede? No me vengas con todo ese cuento de la iglesia. No se trata de un cuento de iglesia, se trata de algo en lo que debe pensar, porque un día estará delante de Dios y la Biblia dice, está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. La vida es asunto serio. Y Dios quiere ser el centro de nuestra vida. Quiere estar en el eje de nuestra vida. Él está dispuesto a darnos guía, está dispuesto a mostrarnos la verdad, pero debemos rendirle nuestra vida. Solo estoy diciendo que la vida es seria. Es asunto serio en cuanto a sus hijos, sus nietos, el futuro de ellos, con quién se casarán, cómo viven. La vida es algo serio. Y Jesucristo quiere que vivamos nuestra vida en sumisión a su voluntad, porque eso es lo mejor. ¿Cree que Dios tendría un plan para su vida que sería fatal? No creo. ¿Acaso quiere decir que su plan siempre es fácil? No. Mucha gente pasa por cosas muy difíciles en la vida. No significa que a Dios no le importe, ni que estén fuera de su voluntad. Pero quiere decir que Dios les ha confiado en una situación para que dependan de Él en maneras en las que quizás algunos de nosotros no lo hacemos. Entonces, al pensar en cuál es la voluntad de Dios, esa es la pregunta que debemos hacer todos. Entonces le pregunto, ¿cuándo fue la última vez que le dijo, Señor, cuál es tu voluntad para mi vida en este momento? Usted dirá, he cometido errores. Así que no hay esperanza para mí. Sí hay esperanza. Comienza con confesión, arrepentimiento y la entrega de nuestra vida a Dios. Preste mucha atención. Si me escucha, dígame. No hay desastre del cual Dios no pueda sacarle. Tal vez sea doloroso, pero le sacará adelante. Dios le ama. Sabe por qué cometemos errores. Le aseguro que hará un desastre de su vida si no confía en que Dios le dé guía y dirección para su vida. Nadie puede guiarle como Dios. Él sabe todo de usted, conoce sus limitaciones, sabe lo que ha perdido, sabe los deseos de su corazón, sabe que usted no tiene lo que tienen otras personas, pero sabe, porque le creó y quiere que se sienta realizado en la vida, no quiere que sea desdichado, quiere que se sienta realizado en la vida. Usted lo refleja si lo aceptó como su Salvador. Dios quiere lo mejor para usted. Está dispuesto a hacer lo mejor si usted rinde su vida a Él, se entrega a Él y le pregunta, Señor, ¿qué quieres que haga en esta situación? Él contestará esa pregunta. Dios no se hará oídos sordos, no importa lo que usted haya hecho, dónde haya estado, con quién lo haya hecho y el desastre que haya hecho.
¿Escuchará? Si clama a Dios, lo hará. Pero comienza con todo esto de entregarse a la voluntad de Dios. ¿Sabe por qué la gente no se rinde a la voluntad de Dios? Porque no creen que Dios tenga una voluntad para ellos. Esa es la razón. ¿Por qué tendría Dios una voluntad con todos los billones de personas? ¿Por qué una voluntad para mí? Porque usted es una persona. Dios no le ha ignorado. Él le ama. No importa dónde haya estado o lo que haya hecho, lo que haya sucedido, el desastre en el que esté, Dios le ama igual. Mire, no puede alterar el amor de Dios por usted. Tal vez piense que ha bebido tanto, que ha estado en tantas situaciones que Dios no le perdonará. Dios le perdonará y punto. Pese a lo que sea, Dios está dispuesto a perdonarle. Dios está dispuesto a tomar el desastre que usted haya hecho y volverlo a algo maravilloso, si se lo permite. Y a veces pensamos, no lo merezco. ¿Quién merece nada? El asunto no es ese, el asunto es, si se pregunta lo que Dios hará por usted, preste mucha atención. En primer lugar, vea la cruz. Tanto así le ama Dios. Eso es lo que ha hecho por usted. Primero murió para que tenga vida y la tenga en abundancia. Él murió para poder perdonarle de todos los desastres que ha hecho en su vida. Murió para poder sacarle de eso, para darle un nuevo comienzo y una nueva esperanza. Nunca olvidaré a una hermana que estaba sentada en la segunda banca un domingo. Coloqué una de mis fotografías en la pantalla. Era de un velero que había naufragado. Un hombre estaba trabajando con eso y le di la vuelta un par de veces y por una razón pensé, más vale que lo fotografíe. Le tomé una foto. Ella estaba en la segunda banca. 2 semanas después dijo, quiero decirle algo, me conmueve relatar esto. Me dijo, he hecho un desastre tal de mi vida. Estaba lista para claudicar. Y dijo, cuando dijo que aquel viejo velero, que volvería a navegar, Dios me dijo, y tú también volverás a navegar. Y puedo decirle esta mañana, acaba de escuchar la verdad, eso es todo. Tal vez sea reconfortante o muy inquietante, pero les ruego en el nombre de Jesús, no ignore lo que ha escuchado, porque tiene una oportunidad de que Dios cambie su vida desde hoy. Le contaré otra historia. Compré un auto en otro estado y tuvieron que traérmelo. No es porque no podía comprarlo aquí, sino que vi lo que quería allá. Así que me lo trajeron en un camión y estaba tapado y un hombre lo destapó. Me conmueve tanto contar esto. Cuando colocó mi auto en el garaje, me dijo, doctor Stanley, quiero decirle algo. Estuve preso. En verdad arruiné mi vida. Y en la cárcel escuchábamos cassette y a veces la radio. Él dijo, la razón por la que me alegra tanto traerle este carro es porque estaba escuchando y Dios cambió mi vida. Y para mí es un honor traerle este carro para decirle gracias por predicar la verdad que me llegó y me salvó. Dios le salvará a usted si lo deja. Cambiará su vida si lo deja, y esa es mi oración. Padre, te amamos y alabamos y damos gracias, porque tu meta no es juzgarnos, sino amarnos, perdonar nuestros pecados, darnos una segunda oportunidad. No dijiste que tendríamos que merecerlo, sino que nos rindiéramos. Te pido que toda persona que escuche este mensaje no pueda evadir la verdad y sea lo suficientemente sabio para entregarte su vida.
Te pido por cualquier persona sentada aquí que no sea salva, que te confiese sus pecados, Señor, rinda su vida, dales un nuevo comienzo. Y que cualquiera que vea o escuche, en cualquier parte del mundo, se dé cuenta de que estás allí también. Harás por ellos lo que dijimos, pese a todo. No importa dónde hayan estado, ni el desastre hecho de sus vidas. Eres el Dios de segundas, terceras, cuartas, quintas, décimas oportunidades. Te pido que bendigas a todo el que se vuelva a ti, en el nombre de Jesús. Amén.